Variables y constantes. Siempre que se da inicio al análisis de un problema, se deben identificar los datos iniciales. Estos datos se estructuran o se definen como variables. En estas se pueden almacenar valores, siendo nombradas con identificadores, es decir, los nombres que se les asignan para poder identificarlas en el algoritmo. Tomando, por ejemplo, el problema de calcular el área de un triángulo, el cual presenta como datos iniciales la base y la altura, estos dos datos anteriores se llamarían variables y los nombres que se les asignarán serán base y altura. Un elemento importante de estas variables es que pueden ir cambiando su valor durante la ejecución del algoritmo. Se debe tener en cuenta que una variable puede ser declarada, asignada o solicitada mediante un algoritmo para poder ser utilizada. Una variable no es más que un espacio de memoria que un programa utiliza para conservar un valor que puede cambiar durante la ejecución del mismo. Cuando el programador desarrolla el programa, será el encargado de indicar el nombre o identificador que se le asignará a esa zona de memoria. Al disponer esa zona de memoria, hay que detallar qué tipo de datos será el que se almacenará en ella y ese tipo no cambiará nunca. Por ende, el espacio se puede ocupar con distintos valores a medida que el programa se ejecuta, aunque todos ellos serán del mismo tipo, que es el tipo de dato que el programador haya definido al crear la variable. Por tanto, cuando el programador desarrolle, establecerá las variables que necesite y el tipo de dato que almacenará cada una. Declaración de una variable. Para utilizar una variable, ya sea a través de pseudocódigo o un diagrama de flujo, siempre es necesario declararla, es decir, indicarle al algoritmo o diagrama que va a utilizar una variable. Por ejemplo, nom-persona, que es para indicar que se necesita una variable que almacene los nombres de las personas. Ejemplo, nom-persona igual nombre de las personas. Asignación de valor a una variable. Luego de declarar una variable, se puede necesitar que ésta inicie por defecto con un valor. Por ejemplo, saldo igual 40.000, lo que quiere decir que se va a utilizar la variable saldo, pero que ésta inicializará con un valor de 40.000. Tener en cuenta que se puede inicializar una variable según el valor que se necesite para solucionar el problema. Solicitar una variable. Cuando se necesita que el valor de la variable pueda ser ingresado por un usuario al computador, entonces debe solicitarse este valor de la variable. Una constante, en cambio, es un valor que se almacena en una zona de la memoria, pero que no varía durante la ejecución del programa. Un ejemplo puede ser el número pi, que siempre permanecerá con el mismo valor. Las constantes también llevan asociado un nombre, es decir, un identificador. Cuando se crea una constante, se especifica el identificador o nombre de la constante y el valor que va a tener, y por tanto también el tipo de dato. Luego, a medida que se vaya necesitando dicha constante en el programa, solo hay que poner el nombre o identificador de esa constante. Las constantes almacenan datos al igual que las variables, pero su gran particularidad es que sus datos no cambian durante la ejecución del algoritmo. Es decir, siempre el valor de la constante va a ser el mismo.